Hola, buenos días, bienvenidos al stand de Expo Psicología sobre Alport. Nuestro grupo está conformado por Catalina Roca, Daniel Medina, Camila Wilches, Andrea Mirabal y quien les habla, Mariana Marín. Gordon Alport fue un psicólogo estadounidense, uno de los primeros dedicados al estudio de la personalidad. Asimismo, se le consideraba como uno de los fundadores representativos de la psicología de la personalidad. Gordon nació el 11 de noviembre de 1897 en Montezuma y falleció el 9 de octubre de 1967 a sus 69 años. Gordon fue educado en la Universidad de Harvard, asimismo en el Glenville High School. Gordon fue el menor de sus 4 hermanos, era un hombre tímido y estudioso, hizo una maestría en Economía y Filosofía en 1919, enseñó inglés en Turquía desde 1919 hasta 1920, hizo una maestría en 1921 y un doctorado en Psicología en 1922 en la Universidad de Harvard. Viajó a Viena para conocer a Freud en 1923. Se interesó por la personalidad, los valores y el perjuicio. Fue presidente de APA en 1939 y profesor en la Universidad de Harvard en 1942. Hizo la construcción del test de los valores en 1950. Asimismo, fue editor del Journal of Human and Social Psychology y fue miembro del Consejo del Social de Science Research. Gordon se interesó por los rasgos de la personalidad. Información personal de Gordon. Fue empleado en la Universidad de Harvard, asimismo fue miembro de la Asociación Estadounidense de Artes y Ciencias y de la Asociación Estadounidense de Psicología. Gordon Alport es uno de los pioneros y fundadores de la teoría de la personalidad. Alport nació en Estados Unidos el 11 de noviembre de 1897. Sus padres eran una maestra de escuela y un doctor. Alport siempre se doctoró en psicología en Harvard. Él criticó al psicoanálisis, pero también al conductismo. Con respecto al psicoanálisis, Alport consideraba que tenía que profundizar demasiado en base a acontecimientos de la vida mundana. En relación con el conductismo, Alport pensaba que se centraba demasiado en los resultados contextualizantes, sin darle un mínimo papel a los procesos inconscientes que podrían explicar la conducta humana. Una de las grandes contribuciones de Alport al campo de la psicología es el estudio sobre la personalidad y las explicaciones detrás de ellas. Alport siempre se consideraba que los patrones conductuales de cada persona son únicos y diferentes entre los sujetos de sí mismos. A pesar de sí mismos, se considera que los seres humanos poseemos en general los mismos tipos de rasgos, ejemplo como la dependencia, la agresividad, la sociabilidad y la ansiedad, por lo que nunca se ha errado que nunca exista o haya patrones similares. Entonces eso hace que cada individuo tenga patrones de personalidad totalmente diferentes y asimismo sobresalgan en cada individuo. Según Alport hay 3 tipos de rasgos. El primero es el rasgo cardinal. Los rasgos cardinales constituyen el núcleo de la persona, afectando y definiendo en mayor parte su comportamiento. El segundo rasgo es el rasgo central. Los rasgos centrales son conjuntos de características que influyen en el comportamiento de la persona en diferentes contextos. Entre ellos está la honestidad, la amabilidad, la sociabilidad y pues entre otros. Para complementar lo que dice mi compañera Camila Wilches, teoría de los rasgos de la personalidad de Gordon Alport. Alport define así la personalidad como una organización dinámica interna del individuo de aquellos sistemas psicofísicos que determinan su particular ajuste en el medio. La teoría de la personalidad de Alport resulta interesante no únicamente por su contenido, sino también por la confluencia entre diversas ideologías y perspectivas sociales, independientemente de que se suscriban a un punto de un visto ideográfico en el que se destacan las variables que hacen única y diferente a cada persona. La teoría establecida por Alport
indica que a pesar de que la configuración de cada persona es única, existen patrones de comportamientos comunes, debido a que los rasgos de personalidad son en general elementos innatos compartidos. Los rasgos de personalidad pueden clasificarse en su función de lo indicativo, que sea de la conducta general del sujeto, considerado. Gordon Allport contribuyó con una serie de aportes a la psicología, donde debido a ello decía que la personalidad ha sido considerada como una de las primeras teorías humanistas. También se basa en que por su concepción el ser humano es autónomo y con libre albedrío. Llegado a esto, Gordon Allport sostenía que las personas no están motivadas únicamente por sus instintos o impulsos y tampoco gobernadas por el pasado. Gordon Allport aportó grandes conocimientos y muy importantes a la psicología en los campos de la motivación, el prejuicio y la religión. Dado a esto, la Asociación Americana de Psicología otorgó un premio a Gordon Allport por la contribución científica que en esto él contribuyó. La personalidad tiene como origen 3 factores, los cuales son los ambientales, los bioambientales y los biológicos. Los biológicos van basados con la herencia y los factores maternos prenatales. Los ambientales van en el aprendizaje por contigüidad y el aprendizaje vicario. Y los bioambientales forman parte de la base del desarrollo neuropsicológico, donde esto va unido lo biológico y lo ambiental. Allport sugirió el self o el proprium como todas aquellas experiencias claras que va experimentando el individuo a lo largo de su vida en determinados momentos, más que todo en la infancia. El primer self es la sensación del cuerpo. Esta se desarrolla antes de los 2 años y es el hecho de tener un cuerpo, sentir la calidez y el calor de uno, que sería el de su madre. El segundo self es la identidad propia, que al igual que el primero se desarrolla antes de los 2 años y es el considerarse un ente continuo. El tercer self es el autoestima, va de los 2 a los 4 años y es el hecho de reconocerse a uno mismo como un ser valioso, único y irrepetible. El cuarto self es la extensión de uno mismo, va de los 6 a los 4 años y son todas aquellas cosas, personas, experiencias y eventos que se vuelven esenciales para la vida del niño. El quinto self es la autoimagen, va también de los 4 a los 6 años y es el reflejo que tiene el niño de él mismo y de cómo lo ven otros. El sexto self es la adaptación racional, va de los 6 a los 12 años y es la capacidad que tiene el niño de solucionar problemas de forma racional. Y el último self es el esfuerzo, va de los 12 años en adelante y son todas aquellas metas, ideas, planes y vocaciones que tiene el niño para un futuro. Bueno, queridos visitantes, les vamos a hablar del test de Gordon Allport. El test de valores de Allport se responde. Este test cuenta con 2 opciones. La primera sección solo tiene 2 opciones como respuesta, la opción A y la opción B. ¿Cómo se debe responder? Cuando esté de acuerdo con alguna de las 2 opciones, debe responder 3 y cuando estés en desacuerdo, 0. Como evidencian en el ejemplo, la primera afirmación dice: el principal objeto de la investigación científica es el descubrir la verdad y no darle una aplicación práctica. En el inciso A sí, en el inciso B no. Si se está de acuerdo con el inciso A, que corresponde a la respuesta sí, se dará un puntaje de 3 al inciso A. Por lo tanto, se estaría en desacuerdo con el inciso B, que es no. Y se le daría un puntaje de 0. Recuerda que solo se utilizan los valores 3 y 0, 3 cuando se está de acuerdo y 0 cuando se está en desacuerdo. La suma de este test se hace hacia abajo, así como se evidencia. Como se evidenció anteriormente, entonces la suma se hace vertical y hacia abajo. 3 más 3 más 3 es 9, por eso en la barra de abajo se ven los totales. Llegamos a la parte 2 del test.
Esta segunda parte del test nos da 4 valores para poder contestar, es decir, los números 4, 3, 2 y 1. Lo único que se debe hacer es ordenar los incisos en orden de importancia o de preferencia. El 4 es el más importante o el que prefieres, y el número 1 es el menos importante o el que se prefiere. Veamos la primera afirmación. La primera afirmación dice: ¿le parece a usted que un buen gobierno debe preocuparse más por A. Dar más ayuda a los pobres y enfermos y ancianos? B. Desarrollar la industria y el comercio. C. Introducir los más elevados principios de la ética en su política y diplomacia. Y D. Colocar a la nación en una posición de prestigio y respeto en relación con otras naciones. Si tú consideras que un buen gobierno debe preocuparse primero por colocar a la nación en una posición de prestigio y respeto en una relación con otras naciones, vas a otorgar el número 4 al inciso D. Si posteriormente tú consideras que un buen gobierno debe preocuparse más por introducir los más elevados principios de la ética en política y diplomacia, vas a otorgar el número 3 al inciso C. Si después de eso tú consideras que un gobierno debe preocuparse más por desarrollar la industria y el comercio, vas a otorgar el número 2 al inciso B. Y finalmente, si para el último inciso, o por lo menos debe preocuparse un gobierno, es por más ayuda a los pobres y colocar enfermos y ancianos, vas a colocar al inciso A el número 1. Recuerda que vas a colocar los valores en orden de preferencia. El 4 es el primer lugar y el 1 es el cuarto lugar. Para continuar con el ejercicio, debes sumar de forma vertical los puntajes de todas las líneas. Por ejemplo, 1 más 45, más 38, más 3, más 11, y escribo 11 en la parte inferior. Ya casi para finalizar, busca el cuadro 1, donde escribirás la suma de todos los puntajes. Como tienes que escribir estos puntajes, observa que la primera línea viene en la primera parte del test. Después, en la primera columna viene el número de cada página. Tú tienes que observar el número de páginas. Por ejemplo, la página 2, regresa a esa página y observar la suma de los puntajes que hiciste y escribirlos en esa línea. Así, R es igual a 9, con la suma de los puntajes te dio 9. S es igual a 3, o la suma de los puntajes te dio 3. T es igual a 3. X es igual a 6 y E es igual a 0. Y Z es igual a 3. Debes también corroborar que todos los puntajes te den como suma 24. Así vas a seguir copiando todos los puntajes que obtengas en todas las páginas. Finalmente vas a volver a sumar en forma vertical. Por ejemplo, 936 más 3 más 9 más 12 más 8 más 10 nos da 57. Ese es el total finalmente. A ese total le suma 3. Al final como dije anteriormente, al final te da un puntaje de 60. Así tienes que llenar toda la tabla. En este ejemplo, la tabla no está llena. Sin embargo, tu tabla debe estar totalmente llena. Una vez que hayas terminado y hayas corroborado que los puntajes son correctos, con la suma de la última columna vas a observar cuál es tu primer lugar, cuál es tu segundo lugar y cuál es tu tercer lugar. Aquí podemos observar que en el primer lugar tienes el valor teorético, en segundo lugar tienes el valor político y en tercer lugar tienes el valor social. Finalmente, vas a escribir los 3 primeros lugares en tu tabla de valores. En la última columna, en el primer recuadro, escribirás el nombre del primer lugar, que en este caso fue teorética. En el segundo recuadro vas a escribir el nombre del segundo lugar, que en este caso fue político. Y en el tercer recuadro vas a escribir el nombre del tercer lugar, que fue social. Y así es como se hace este test de Gordon-Alpher. Este test refleja 6 valores. El primero es el teórico, en el que se quiere descubrir la verdad sobre las cosas, es decir, obtener conocimientos ordenados y sistematizados.
El segundo valor es el económico, en el que focaliza en lo material y en lo práctico, que incluye la acumulación de bienes y el ahorro de energía. El tercer valor es el estético, quien puntúa en alto este motivo, valoran la belleza, la armonía y los aspectos formales de la realidad. El cuarto valor es el social. Estas personas es tener la compañía de otros y la ayuda del prójimo, constituyendo un valor nuclear. El quinto valor es el político, en el que se busca obtener el poder y control sobre la conducta de otros individuos y está asociado con el liderazgo. Y el último valor es el religioso, que según Gordon son aquellas personas que les motiva la religión, orientando su comportamiento en función a sus creencias espirituales y éticas. Los resultados del estudio de valores consisten en la obtención de 6 puntuaciones, una para cada una de las motivaciones básicas. Características de los rasgos de la personalidad. Alport consideraba que los rasgos de personalidad son predisposiciones que corresponden a diversas clases de estímulos de manera misma o simultánea. Entre las características tenemos que los rasgos de personalidad son reales y que estos existen en nuestro interior. Estos no son inventados para explicar el comportamiento. Otra de las características, los rasgos determinan la conducta o la causa. Estos no nos impulsan a buscar estímulos correctos o interactúan con el entorno para producir la conducta. Para completar las características, los rasgos se forman de manera empírica. Otra de las características es que los rasgos varían según la situación. Asimismo, los rasgos son interrelacionados. Autonomía funcional. Alport no creía en mirar al pasado como la forma de entender el presente de una persona. Esa creencia tiene su mayor evidencia en el concepto de autonomía funcional. Tus motivos actuales son independientes, o sea, autónomos de su origen. No importa, por ejemplo, por qué quisiste convertirte en médico o por qué desarrollaste esa predilección por las aceitunas o por el sexo picante. La cuestión es que es la manera de ser que tienes ahora. La autonomía funcional se presenta de dos formas. La primera es la autonomía funcional perseverante. Esta se refiere esencialmente a los hábitos, y los hábitos son conductas que ya no sirven para su propósito original, pero aún se mantienen. Por ejemplo, podrías haber empezado a fumar como símbolo de la rebeldía en la adolescencia, pero ahora no puedes dejarlo porque sencillamente no puedes abandonarlo. Los rituales sociales tipo Jesús o salud, cuando alguien estornuda tipo su razón es un tiempo, dura la plaga, a estornudos era de lejos, un siglo más sería de lo que hoy es en día. Pero aún continúa actualmente porque tiene que ver con una forma de educación. La autonomía funcional apropiada es algo más dirigida al ser que a los hábitos. Los valores constituyen el ejemplo más común. Quizás te castigaron por ser egoísta cuando de pequeño, pero esta acción de ninguna manera te detractó de ser un gran generoso actualmente, más bien te convirtió en un valor para ti. Es probable que puedas observar ahora que la idea de autonomía funcional de Alport pueda haberse derivado de la frustración de con Freud. Por supuesto que esto podría interpretarse como una creencia defensiva por parte de Alport. La idea de autonomía funcional, que son los valores, llevó a Alport y a sus seguidores Vernon y Lindsay a desarrollar una categoría de valores en un libro llamado Of a Study of Values, un estudio de valores, en 1960, y a una prueba de valores que son los test. Bueno, por ejemplo, en el teórico un científico valora la verdad, en el económico un negociante valora la utilidad, en el estético un artista naturalmente valora la belleza, en el social una enfermera podría tener una fuente de amor por las personas, el político claramente va a valorar el poder, y en el religioso un monje o una monja.
Teoría de la motivación. De acuerdo a Alport, la mayoría de las personas están motivadas por impulsos presentes más que por hechos pasados. La motivación es más manifiesta. Son conscientes de lo que se está haciendo y tienen una cierta noción del por qué lo están haciendo. Entonces aquí se choca un poco con las teorías como el psicoanalíticas, porque estas hablan mucho de cómo el inconsciente domina totalmente nuestra realidad. Asimismo, como el conductismo, debido a que el conductismo nos habla de una inconsciencia del ser humano y los efectos del condicionamiento. Pero pues Alport nos menciona todo lo contrario, que las personas actúan por su propia voluntad. En su teoría de la personalidad, Alport incluyó la posibilidad del crecimiento del individuo, debido a que él está fuertemente influenciado por Maslow. Recordemos que Maslow está muy centrado en la autorrealización, todas estas necesidades. Aquí se evidencia el crecimiento de la autorrealización y asimismo completa las demás teorías contemplando el comportamiento proactivo. El individuo como un ser con la capacidad de influir. Contempla al ser humano como un individuo que tiene la capacidad de influir en su ambiente. Asimismo, el ser humano a través de sus pensamientos y conductas puede influir en su ambiente, ¿verdad? Porque el ser humano no está sujeto a que el ambiente lo lleve a donde quiera. La teoría de los rasgos de la personalidad de Alport supone la existencia de las características estables en la estructura de la personalidad de los sujetos. Desde este punto de vista, la personalidad está formada por una jerarquía de rasgos estables que determinan, explican y hasta cierto punto permiten el comportamiento individual. Alport fue uno de los primeros teóricos en acercarse al estudio del comportamiento humano. Desde la perspectiva del rasgo, consideraba que la conducta humana correspondía a la necesidad de conducirse de acuerdo a lo que denominan un funcionamiento propio o propium. El propium se formaría mediante el desarrollo de una serie de rasgos o disposiciones personales. Alport definió esta disposición como una estructura neuropsíquica generalizada que poseía la capacidad de convertir a muchos estímulos en funcionamientos equivalentes y de iniciar y guiar de forma consciente una conducta adaptativa y estilística. Gordon Alport, con una carrera que abarcó más de 4 décadas, se convirtió en uno de los psicólogos más estimulantes y polémicos en el campo del estudio de la personalidad. Él y Henry Murray la elevaron con un tema respetable en el ámbito académico. Se consideraba que el psicoanálisis y la teoría de la personalidad que surgieron de él no formaban parte de la corriente general de la psicología científica. El reconocimiento pleno del estudio sistemático y formal de la personalidad obtuvo en la década de 1930. En 1937, Alport publicó Personality, a Psychological Interpretation. El libro fue un éxito inmediato y se convirtió en un punto de referencia para el estudio de la personalidad. Así, Alport cumplió propósitos, contribuyó a introducir en la psicología general y formuló una teoría del desarrollo de la personalidad en la cual los rasgos ocupan un lugar permanente. Alport se apartó de Sigmund Freud en varios puntos. En primer lugar, no aceptó la idea de que fuerzas inconscientes dominan la personalidad de los adultos maduros normales. Señaló que los individuos emocionalmente sanos funcionan en términos racionales y conscientes, además de que conocen, controlan y muchos de las fuerzas que lo motivan. En su opinión, el inconsciente es importante en el caso de una conducta neurótica o perturbadora. En segundo lugar, por cuanto se refiere al determinismo histórico, o sea, a la importancia del pasado para determinar el presente, Alport sostuvo que no somos, como dice Freud, cautivos de los conflictos de la niñez ni de las experiencias pasadas. Por el contrario, regimos más por el presente y la visión del futuro.
Al respecto, escribió: nos concentramos en dirigir nuestra vida hacia el futuro, mientras que la psicología casi siempre trata de encauzar hacia el pasado. En tercer lugar, Alport se opuso a recabar datos de individuos con trastornos emocionales, a diferencia de Freud, que encontraba una continuidad entre la personalidad normal y la anormal. Alport trazó una distancia clara. La personalidad-zonalidad consiste en obtener información de los adultos emocionalmente sanos y otras poblaciones, neuróticos, niños y animales. No se deben comparar con ellos. No existe similitud funcional alguna entre la personalidad del niño y la de los adultos. Otro aspecto distintivo de la teoría de Alport en su énfasis en la singularidad de la personalidad, definida por los rasgos del individuo, se opuso a la tradición científica de crear constructos o leyes generales para aplicarlos a todos. Sostuvo que la personalidad no es general ni universal, sino algo particular y propio de cada individuo. El estudio de los rasgos. Después de 2 años de estudio, Alport obtuvo un doctorado en la Universidad de Harvard en 1922. Su tesis, un estudio experimental de los rasgos de la personalidad, fue un presagio del trabajo al que se dedicaría toda su vida. En Estados Unidos, fue la primera investigación dedicada a los rasgos de la personalidad. Gracias a su beca y para viajar, pudo pasar años estudiando al lado de psicólogos de renombres. Considerado todo un especialista en su campo, Alport recibió muchos reconocimientos, entre ellos una medalla de oro otorgada por la American Psychology Foundation, el premio de la American Social Association a la más distinguida aportación científica y a la presidencia de este instituto y de la Society for the Psychological Study of Social Issues. Para apoyar su énfasis en la singularidad de la personalidad del individuo, Alport decía que somos reflejos de la herencia y también del ambiente. La herencia proporcionaba la materia prima, que son la psique, la inteligencia y temperamento, y las condiciones del entorno la moldean, expanden o limitan. Así Alport refiere a las variables personales situacionales para señalar la importancia de la genética y del aprendizaje. No obstante, gran parte de nuestra individualidad es resultado de nuestros antecedentes genéticos. 2 personalidades distintas. Según Alport, la personalidad es distinta y discontinua. No solo se distingue de todas las demás, sino que en el adulto también está divorciado de su pasado. Alport no encontró un continuo de la personalidad de la niñez a la edad adulta. Lo importante es que impulsó y los reflejos biológicos primitivos rigen la conducta del lactante, en tanto que el funcionamiento del adulto es de índole más bien psicológica. En cierto sentido, existen 2 personalidades, una en la niñez y otra en la edad adulta. Las experiencias infantiles no limitan la personalidad del adulto. Así encontramos la visión única que Alport tenía de naturaleza de la personalidad. Anteponía el consciente, el inconsciente, el presente y el futuro, pasado. Reconocía la singularidad de la personalidad en vez de recurrir a generalidades o semejanzas entre grupos numerosos de individuos. Además, optó por estudiar la personalidad normal y la anormal. Alport consideraba que los rasgos de la personalidad son predisposiciones a responder a diversas clases de estímulos de la misma manera o de manera semejante. En otras palabras, son formas conscientes y duraderas de reaccionar frente al entorno. Resumido así las características de los rasgos. La primera, los rasgos de la personalidad son reales y existentes en nuestro interior. No son constructos teóricos ni simples etiquetas inventadas para implicar el comportamiento. Como segundo, los rasgos determinan la conducta o a la causa. No solo ocurren frente a ciertos estímulos, no impulsan a buscar los estímulos correctos e interactúan con el entorno para producir otra conducta. Los rasgos se pueden demostrar de forma empírica si observamos las conductas duraderas cierto tiempo.
podemos inferir la existencia de los rasgos en razón de la conciencia de las reacciones de un individuo a estimulaciones idénticos o similares. Como cuarto de los rasgos están interrelacionados y se pueden traslapar, no obstante que representen características diferentes. Por ejemplo, la agresividad y la hostilidad de las reacciones de un individuo a estimulaciones idénticos o similares. Como cuarto de los rasgos están interrelacionados y se pueden traslapar, no obstante que representen características diferentes. Por ejemplo, la agresividad y la hostilidad son rasgos distintivos, por eso están relacionados y muchas veces se presentan junto al comportamiento de una persona. Al principio, Alport propuso dos clases de rasgos, los individuales y los comunes. Los individuales son peculiares de una persona y definen su carácter. Los comunes son compartidos por varias personas, digamos los miembros de una cultura. Por lo tanto, los miembros de diferentes culturas tendrán distintos rasgos comunes. Además, es probable que estos cambien a lo largo del tiempo, conforme van modificándose las normas y los valores sociales. Estos demuestran que los rasgos están sujetos a influencias sociales, ambientales y culturales. Disposiciones personales. Alport se dio cuenta que designar los dos fenómenos antes descritos con la palabra rasgos podría llevar a las confusiones y por lo tanto más adelante modificó su teoría. Reservó el término rasgos para los rasgos comunes y llamó disposiciones personales a los rasgos individuales. No todas las disposiciones personales tienen la misma intensidad o importancia. Pueden ser rasgos cardinales, centrales o secundarios. Un rasgo cardinal está tan generalizado e influye tanto que toca casi todos los aspectos de la vida. Alport lo definió como una pasión avasalladora o una fuerza, poder, hábitos y actitudes. Cuando Alport desarrolló su sistema, señaló que los rasgos y las disposiciones personales se distinguen de otras características como los hábitos y las actitudes. Sin embargo, aceptó que las dos últimas también pueden iniciar y dirigir la conducta. Uno solo tiene que fijarse en sus propios hábitos para ver cómo influyen en su forma de comportarse. Estos tienen menos recursos que los rasgos y las disposiciones personales, porque son relativamente irresistibles e implican una respuesta específica a un estímulo concreto. Los rasgos y las disposiciones personales son más generales porque provienen de la integración de varios hábitos que comportan alguna función de adaptación. Por lo tanto, los hábitos se combinan para formar un solo rasgo. Alentó un enfoque ideográfico que se enfoca en el individuo y emplea una serie de técnicas y variables que permiten comprender o entender el carácter único de cada individuo y así poder sacar disposiciones personales. Debido a esto, Alport también se percató de que para entender por completo al ser humano es necesario abarcar al individuo desde el punto de vista filosófico y a la vez científico. Gordon plasmó en uno de los que se conoce como los grandes libros clásicos de la psicología, publicado en 1930, conocido como La personalidad, una interpretación psicológica, en el cual critica las diferentes corrientes psicoanalíticas y temas como la patologización y la reducción psicoanalítica, ya que para él es imposible explicar lo que es una persona en la actualidad debido a sus traumas infantiles, ya que el individuo es mucho más que eso y se debe explicar desde aspectos positivos de la vida. Igualmente, en sus libros determina dos métodos para estudiar la personalidad, los cuales son los monotéticos y los ideográficos. En el monotético se estudia la persona en términos de dimensiones y características que varían desde una perspectiva generalizada, y en el ideográfico se estudia todo aquello que hace a la persona única e irrepetible. Él determina que ninguno de estos dos métodos está mal, sino que se debe buscar
una integración y así complementarlos. Esta integración se puede hacer a través de casos de estudio o de la historia de vida del individuo. Y esto ayudará a entender el desarrollo de su personalidad. La escuela cognitivista se encarga del estudio de los procesos mentales internos de cada individuo, interesándose por la manera en la que el ser humano toma la información proveniente de los sentidos y la transforma, sintetiza, elabora, almacena, recupera y utiliza para construir su visión de la realidad y personalidad. Por consiguiente, cuando el individuo llega a cierta edad y toma plena conciencia de su entorno y de su participación en este, es capaz de utilizar la información que posee para la toma de decisiones, la fijación de metas y el perfeccionamiento del propio individuo con la única intención de ser la mejor versión de sí mismo. A esto se le denomina motivación intrínseca. Gordon Allport fue uno de los psicólogos pertenecientes a esta escuela. Dedicado al estudio de la personalidad, su teoría se construye en oposición al psicoanálisis y al conductismo, enfatizando en el carácter único de cada individuo y la importancia del contexto presente para entender la personalidad. Esta es una serie de variables internas que configuran nuestra forma de ser y el cómo reaccionamos frente a diferentes estímulos, siendo única para cada individuo. Para Allport, la personalidad se define como una organización dinámica de los sistemas físicos y psicológicos, quienes determinan el cómo piensa y actúa el sujeto. Además, conlleva dentro de sí un eje a partir del cual continúa su desarrollo. Dicho eje es el propio. Este hace referencia a la percepción que logra el sujeto sobre sí mismo, al llegar a la conclusión de que es un ser único e irrepetible. Lo que genera que cada individuo tenga su propia personalidad es la relación que se da entre los rasgos generales de esta y aquellos que resaltan. Por su parte, el principio de autonomía funcional, considerado la clave de la individualidad, afirma que toda conducta puede transformarse eventualmente en una meta, y que la conducta surge de la repetición reiterada, ya que se vuelve parte del estilo de vida. Como prueba de esto, Gordon plantea la conducta perseverativa, que es el conjunto de factores biológicos que nos permite sobrevivir, entregando consistencia y coherencia a la personalidad, además del poder motivador, que representa los factores psicológicos, como valores y sentimientos, quienes le otorgan sentido a la existencia del sujeto. En relación al origen de la personalidad, Gordon plantea que la autopercepción o propio se configura a partir de ciertos factores, tales como el yo corporal, la identidad, el autoestima, la autoimagen, la extensión del yo, la racionalidad e intencionalidad. La personalidad es un sistema, siendo los rasgos el elemento más básico de su configuración. Estos son entendidos como el punto de unión entre los procesos mentales y fisiológicos. Allport establece que dicha unión es responsable de nuestra conducta. Mientras que los rasgos son los mismos para todos los seres humanos, la variación en los patrones conductuales recae en la diferencia de proporciones de estos. A este conjunto se le denomina rasgos cardinales, los cuales se clasifican en dos tipos. Los rasgos centrales, que son un conjunto de características que influyen en el comportamiento del individuo en distintos contextos, y los rasgos secundarios, que son aquellos elementos que no constituyen la personalidad general del sujeto, pero pueden surgir en momentos determinados. A modo de concluir, es necesario mencionar que Gordon postula la manifestación de las patologías de la personalidad a partir de la ausencia, confusión o variabilidad extrema de las metas, la continuación de metas pasadas en el presente, la falta de intereses, la inclinación hacia la destrucción o la exacerbación de importancia en las metas personales, además de la alta impulsibilidad de las conductas del sujeto y la pérdida de coordinación entre los rasgos, lo que significa que la mayoría de las patologías surgen debido a una debilitación del propio. Muchísimas gracias a todos los visitantes del stand de Expo Psicología sobre Gordon Allport. Les abriremos un espacio en el cual haremos una actividad que consiste en una sopa de letras sobre lo visto. Muchísimas gracias y que estén bien.